Buenos días, chicos. Espero que se escuche bien, que no haya ningún problema con el audio. A las 10:30 en punto empezamos, ¿de acuerdo? Ok, chicos, entonces vamos a empezar, ¿de acuerdo? Ya en el chat del grupo puse para que pusieran la asistencia del día de hoy. Los que falten, traten de poner, por favor, su nombre completo para que esté registrada su asistencia. En toda la clase pueden preguntar, pueden alzar la mano, en donde nosotros tenemos el menú en su pantalla de la aplicación. En el menú que ustedes tienen de su mismo dispositivo, donde están viendo esta transmisión, pueden encontrar los participantes, cuántos estamos solamente en la lista, y ahí automáticamente viene una opción de que ustedes pueden alzar la mano. De esa forma yo puedo verificar o puedo observar que ustedes quieren aportar algo a la clase o quieren aclarar alguna duda. También pueden activar otra vez su micrófono sin problema, solamente que cuidando de que no haya interferencias o no haya estos sonidos que luego generan estática para que se pueda escuchar adecuadamente la pregunta y su audio, ¿de acuerdo? A mí no me gusta mucho que tengan el micrófono abierto porque llega a suceder mucha interferencia. Entonces, si yo necesito una participación de ustedes, ya les voy a pedir puntualmente para que activen su micrófono y podamos participar de manera ordenada. Bueno, chicos, en teoría sería esta nuestra primer clase formal que le estoy dando a ustedes de cuidados básicos. Retomando un poco de la pequeña introducción que les mandé, el video que les mandé en caso de que sí lo pudieron haber visto. Recuerden que la fecha de término del curso va a ser el 21/11/2020. Por lo que, si no mal recuerdo, tenemos solamente 4 clases, sin contar esta. Entonces vamos a tratar de aprovecharla lo más que se pueda, sobre todo para que por el tiempo limitado que tenemos, tratemos de abarcar lo más importante. Entonces, del temario que vamos a tratar de cubrir, vamos a ver cuidados básicos en la movilidad, cuidados básicos en el sueño y descanso, cuidados básicos en la higiene, cuidados básicos en la comunicación, y estas van a ser tareas que yo les voy a dejar cada clase, ¿de acuerdo? De una vez yo se las mando, se las pongo en esta lista para que ustedes las apunten y las vayan haciendo conforme ustedes vayan pudiendo. Si uno de ustedes puede hacer todas de un jalón y me las envían esta semana, sin problema yo las recibo. Mínimo, yo voy a estar recibiendo una tarea cada sábado, ¿de acuerdo? Y el último fin de semana van a ser 2 tareas, ¿ok?
Ustedes pueden checar los temas en el libro, pueden checar cuánto abarca de información cada tema y pueden hacer los que más se le compliquen o los que más tiempo les vaya a tardar. Sin ningún problema, ustedes me los van entregando en el orden que ustedes quieran. Lo único es que yo les voy a pedir que me los envíen con el resumen, que ustedes hayan leído el tema y hayan plasmado su idea. No quiero que solamente copien el mismo texto y solamente redacten lo mismo que dice el libro, ¿de acuerdo? Entonces traten de leerlo, comprenderlo y tratar de hacer mucha similitud con su vida diaria. En algunos de ustedes quizá ya estén trabajando en un área hospitalaria, quizá algunos en alguna clínica más sencilla, pero todos pueden tener contacto con algún paciente y pueden aplicar estos cuidados básicos y pueden dar un ejemplo y pueden dar una pequeña historia de cómo vieron un paciente que quizá un cuidado básico distinto hubiera modificado su estancia hospitalaria o incluso su pronóstico, ¿de acuerdo? Entonces, de las tareas van a ser cuidados básicos en la eliminación. La eliminación va a consistir en evacuaciones, en la sudoración y en orinar, ¿de acuerdo? Eso va a venir en el libro que ya les mandé. Vienen así los temas igual así desglosados y bien explicados. Cuidados básicos en el confort y la seguridad, cuidados básicos del dolor, cuidados básicos de los catéteres intravenosos y cuidados básicos perioperatorios. El último, yo les voy a dar solamente una pequeña introducción o una pequeña plática igual de estos cuidados básicos, solamente en caso de que podamos tener el tiempo, ¿de acuerdo? No es mucho lo que yo les puedo aportar de cuidados básicos perioperatorios, sobre todo porque no estamos en una materia de enfermería quirúrgica, pero quizá cosas puntuales y cosas importantes que se deben de tomar en cuenta en los pacientes que van a ser sometidos a cirugía. También, aparte de los temas que ya les dije de cuidados con los cuidados básicos, vamos a tener también valoración para el cuidado de la persona, necesidades humanas. Vamos a ver las necesidades de Virginia, una de las pioneras que empezaron a decir sobre todo de las necesidades del ser humano, y en base a ellos, de lo que ella nos aportó, se desarrolló una serie de técnicas de investigación, de análisis sobre las necesidades básicas del ser humano. También Dorotea hizo una teoría del autocuidado, de las cuales también se desarrollaron varios libros y varias doctrinas en donde nosotros podemos empezar a investigar y tener un desarrollo mucho más efectivo y más dirigido a las necesidades del ser humano. También vamos a ver patrones funcionales de Marjorie. Estos patrones funcionales son extensos, es un tema algo complejo. Yo solamente les voy a decir algo muy superficial y ya cuestión de ustedes que en su propia casa o en sus propias posibilidades puedan leer un poco más de esto. Sobre todo para no perder mucho tiempo en todo lo que es antecedentes y la historia sobre los cuidados básicos. También vamos a ver un poco del diagnóstico de enfermería. El diagnóstico de enfermería es muy importante porque en base a nosotros vamos a desenglosar o vamos a empezar a sacar todos nuestros cuidados básicos, todas las comorbilidades, complicaciones y problemas que podamos tener con este paciente en toda su estancia hospitalaria, ¿de acuerdo? Vamos a ver diagnósticos reales, potenciales y de salud o bienestar y los formatos de PES y taxonomía NANDA, ¿de acuerdo? Entonces, primero, las necesidades humanas. Una necesidad es una sensación de carencia de algo unida al deseo de satisfacerla. Eso se define como necesidad. Estas las podemos estudiar de muchas formas y van a encontrar muchas clasificaciones y muchos tipos de textos que hablen de necesidades. Algunos se van a enfocar en ámbitos sociales, otros biológicos, otros ambientales, otros simplemente psicológicos. Todo esto nosotros no lo podemos dejar, digamos que, desapercibido. Vamos a ver un paciente de manera integral, que sabemos que son 3 esferas: psicológica, social y biológica. Entonces, si nosotros tenemos un paciente, debemos de indagar las 3 esferas, en cuál de estas si sigue teniendo necesidades o en cuál de estas se va a modificar de acuerdo a las necesidades que vaya a tener nuestro paciente. Recuerden que las primarias y secundarias van a ser básicamente de que las primarias van a ser del ser humano, propias mías para el vivir,
para que yo pueda satisfacer y pueda seguir mi día a día, como comer, orinar, tener un dormitorio, poder dormir, poder bañarme, poder tener higiene básica. Y las secundarias van a ser más a mi entorno y a mi desarrollo personal, que son como tener un empleo, tener ropa, tener una escuela, tener educación, tener transporte, tener zapatos, todo esto que nos permite a nosotros desenvolvernos en la sociedad. También hay otras que las especifican o las nombran más propiamente como individuales y de la sociedad, que es exactamente lo mismo como les acabo de describir. Aquí tenemos una pequeña pirámide de que nos representa las necesidades humanas. Muchos mencionan que hay un pico y es un, digamos que eje y un pivote en una autorrealización. El hecho de que nosotros como seres humanos nos desenvolvamos y desarrollemos todas nuestras capacidades también genera un gran cambio de manera psicológica. No solamente vamos a tener un cambio en nuestra calidad de vida y nuestro nivel de vida que podamos tener, sino que también nosotros de manera personal vamos a tener un desarrollo y vamos a tener mucha más seguridad para hacer alguna acción y mucha más felicidad. Algunos piensan que esto puede ser algo muy ambiguo, que digan, ay, pues esto no importa mucho en la persona. Pero realmente una persona triste es una persona enferma y es una persona vulnerable a muchas cosas. Una persona con depresión, una persona triste, una persona con un trabajo inestable, una persona con una familia problemática, con abandono social, lo más seguro es que va a volver al hospital por una complicación de su enfermedad por la que llegó, digamos que en primera instancia. ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros no vamos a tener una red de apoyo adecuada. La red de apoyo es todas estas personas que valga la redundancia, nos van a apoyar en nuestra recuperación. La red de apoyo va a ser tu familia, pueden ser amigos, pueden ser vecinos, puede ser tu pareja, y también van a involucrar cosas como objetos, que tengamos una vivienda adecuada, que existe bien fundamentada, que tenga los servicios adecuados, que tenga luz, agua, drenaje, que el piso sí tenga pavimento, que no solamente sea la tierra. ¿Por qué? Porque sabemos que todos estos ambientes nos hacen un entorno mucho más inseguro para mantener a una persona con una enfermedad. Quizá de recuperación, una persona de 20 años no va a tener mayor problema, pero una persona de 60, 70 años en un entorno así, sabemos que va a poder tener complicaciones y puede complicarse e incluso llegar a la muerte. Entonces, de esta pequeña pirámide, lo que me gustaría mucho que vean es esto, que enfocan mucho en la autorrealización, en la autoestima, en aspectos sociales, que es lo que les acabo de decir, que toda persona debe tener contacto con otros seres humanos, debe desenvolverse y debe tener un rol en la sociedad. Hay algunas corrientes sociales que quizá algunos hayan leído, hayan tenido la oportunidad de conocer, que mencionan que todos tenemos un rol social. Sin él, la sociedad se empieza a derrumbar y ya llega a tener problemas un país. Entonces, la sociedad es muy importante que cada uno tenga un punto o tenga una función para llevar todos juntos al país, digamos, que adelante. Sonará algo muy político o algo muy ambiguo, pero recuerden que es como si fuera una pequeña familia. Un país va a ser como una familia. ¿Qué pasa si solamente hay una persona que da el sustento del hogar, solamente da el dinero del hogar? Lo único que va a poder hacer es de que quizá mantenga a 4 personas más, aparte de él mismo, y el dinero no va a llegar a alcanzar en algún momento. Va a haber agotamiento por esta sola persona que está aportando el dinero en el hogar. ¿Por qué? Porque va a sentir la presión de que está dando el sustento. Y quizá las otras personas, si hacen bien su labor, van a apoyar quizá en el hogar, quizá apoyando con más sustento de manera esporádica al momento de todo el día. O quizá pueda ser una persona o una familia desorganizada o una familia disfuncional que cada uno ve por sus propios beneficios y no tratan de mejorar como familia. Y lo único que hacen es tener problemas, llegar, discutir, generar un entorno mucho más hostil y no llegar a ningún lado. Incluso evitar que lleguen a su hogar para poder tener tranquilidad. Entonces recuerden que un aspecto social es muy importante en una persona y son uno de los pilares que debemos de siempre tomar en cuenta en todo paciente hospitalizado. Sabemos que van a haber personas que cuando lleguen su familiar, nosotros podemos delegar algunas necesidades, algunas funciones que nosotros debemos de hacer con el paciente, pero el familiar nos puede apoyar. Entonces ahí nosotros desahogamos mucho tiempo y mucha energía invertida en este paciente.
El hecho de que nosotros tengamos una buena comunicación con el familiar, que tengamos empatía y que nos entendamos bastante bien con él, genera un ambiente mucho más seguro para nuestro paciente y una mejor recuperación. Seguridad. Todo país, toda familia, toda sociedad debe tener seguridad. Si no, pues tenemos los problemas como tenemos en el país, ¿no? Fisiológicas van a ser todas las necesidades básicas que vamos a empezar a ver nosotros más adelante. Y aquí lo mencionan de manera muy, muy cómica, que vamos a tener Wi-Fi y batería como una necesidad básica. Que ahorita, por cómo está todo el desarrollo y todo lo que es a distancia, pareciera que sí es verdad, ¿no? Entonces, Virginia Henderson habló de 14 necesidades básicas. Virginia Henderson fue una enfermera que fue pionera, si no mal recuerdo, fue una de las enfermeras que participó en la Primera Guerra Mundial. Lean un poco de su biografía, es bastante, bastante interesante. Y en ese momento ella empezó a investigar sobre las necesidades básicas. Vio cómo en ese ambiente tan hostil, tan precario, tan alterado, toda persona necesitaba, ella lo veía así, 14 necesidades básicas. Si no, se alteraba y tenía problemas en su salud. Entonces, necesidades básicas, ella las menciona como respirar normalmente. Esto es algo muy ambiguo y sabemos que el respirar va a ser muy distinto en cada etapa de la vida y cada tipo de paciente, ¿no? Cómo beber adecuadamente, igual se modifica dependiendo de las edades. Eliminar por todas las vías corporales. ¿Qué vías corporales tenemos? La vía digestiva, la vía urinaria y la sudoración, ¿de acuerdo? Hay otras vías de eliminación que se pueden observar o que se pueden en algunos textos contabilizar, como es el calor metabólico. El calor metabólico se menciona como la energía que nosotros producimos al procesar todos los alimentos que consumimos. Esta energía también hace que se pierda algunas reservas del cuerpo y también conlleva mucha deshidratación. Entonces, en algunas literaturas también me van a encontrar como la temperatura, como una eliminación de vía corporal. Moverse y mantener posturas adecuadas. Sabemos que personas que tengan una postura inadecuada por mucho tiempo van a tener dolores crónicos, ¿no? Dormir y descansar, una necesidad básica que todo ser humano debe de cumplir. Me parece, si no pueden, si no estoy seguro, pero me parece como una semana o no sé cuántos días son de no dormir, se llega a la muerte, porque hay una descompensación en el sistema nervioso central y generan depresión de todos los neurotransmisores. Escoger ropa adecuada. Esto es algo que, imagínense, en la Primera Guerra Mundial, Virginia Henderson lo vio como una necesidad básica. Y si lo meditamos bastante más a profundidad, sabemos que es una necesidad básica. Muchas veces la ropa menciona mucho o implica mucho de cómo estamos nosotros en el hogar. Si es una ropa que sabemos de una persona en la calle que está sucia, descuidada, que no se ha bañado, pues podemos pensar que incluso es una persona que vive en la calle o que vive en una zona con muy pocos recursos. A diferencia de una persona que quizás sí se bañó, quizás sí tiene higiene personal adecuada, sí tiene una ropa limpia y bien acomodada, pues podemos pensar que en su vida diaria o en su hogar sí cuenta con más servicios para poder sustentar esa ropa y ese estilo de vida. Mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales. Esto va de la mano con la vía corporal. Les digo que en algunas literaturas la temperatura se considera como una vía de eliminación. Mantener la higiene corporal y la integridad de la piel. Evitar peligros ambientales. Comunicarse con los demás. Este es parte de todo el entorno social. Vivir de acuerdo con las propias creencias y valores. Ocuparse en algo de tal forma que su labor tenga un sentido de realización personal. Participar en actividades recreativas, aprender, descubrir, satisfacer la curiosidad que conduce a un desarrollo normal. Estos últimos hablan mucho del entorno social y el desarrollo personal de cada ser humano. Comunicarse con los demás es algo muy importante y es algo vital. Se han visto, y ustedes lo pueden llegar a comprobar en algunos pacientes que puedan ver, pacientes de tercera edad que no tengan contacto con ninguna persona, que no puedan hablar, que no tengan ningún estímulo adicional en el día, tienden a tener más demencias o a tener delirium.
Entonces, el hecho de que nosotros estemos interactuando con alguien más, tengamos un estímulo distinto, hagamos alguna actividad recreativa en el día, sobre todo pacientes mayores o aunque sean niños, pero que estén postrados en cama, genera un gran cambio en en toda su salud. Se ha visto mucho que pacientes de la tercera edad, si están en una habitación iluminada con muchos estímulos muchos colores llamativos, un reloj, que tengan un reloj enfrente, que no tengan una buena visión, que la habitación no esté apropiada para sus necesidades, que esté muy alta la cama y ellos no puedan moverse, no puedan bajarse adecuadamente, alteran todo esto su calidad de vida. Entonces, estas necesidades básicas, ténganlas muy en cuenta porque nosotros vamos a tener una gran participación en estas. El que nosotros podamos hablar con los pacientes, que en las mañanas podamos hacer nuestra visita, platicamos con él, preguntemos cómo se siente, se desahoguen un poco con nosotros, les ayuda mucho y aumenta mucho su autoestima. Vivir de acuerdo con las propias creencias y valores. Esto es algo muy complejo. Hay algunas corrientes filosóficas que mencionan que los seres humanos estamos diseñados para tener creencias y tener un Dios. Cada ser humano está diseñado para tener una fe y tener una creencia a un ser superior. Esto es lo que dicen las corrientes filosóficas. Nos dicen que nosotros debemos de tener fe para que no perdamos en ningún momento, podría decirse, las riendas de nuestra vida. Cuando estamos perdidos, cuando estamos estresados, cuando estamos agobiados, cuando no vemos ninguna salida, tratamos de buscar a un ser superior para tratar de apoyarnos y darnos fuerzas para salir adelante. Eso es lo que menciona una de unas corrientes filosóficas. Y esto se ha visto en todo el desarrollo y toda la historia humana. Desde la prehistoria se veían en los jeroglíficos, en estas pinturas en las paredes, que había cavernícolas que tenían creencias en los seres superiores o en el sol. Ellos veían al sol o a la luna como seres superiores a ellos y todopoderosos que podían detener la vida. Incluso algunos sí se quedaban en las noches en su cueva porque sabían que el sol les daba vida y les daba protección y la oscuridad les daba mucha inseguridad. Entonces, por eso se encerraban y no salían por ningún motivo. Y eso se ve en muchas pinturas. Pasaron los años y se crearon varias culturas, varias creencias, varias religiones, diferentes dioses, pero en una misma, podría decirse, raíz, que es el tener un ser superior en cual nosotros apoyarnos en situaciones más precarias, independientemente de la religión, independientemente de ustedes sus creencias, si sean ateos, si sean católicos, si sean cristianos, lo que ustedes quieran, todos o la mayoría tienen creencias a algo o a un ser superior. Los ateos llegan a tener esta mentalidad de que no hay ningún ser superior y que lo que tenemos aquí visible es lo que podemos confirmar de que existe. Lo perfecto. Pero en todo momento, o ya sea en una situación de estrés, siempre van a tener una creencia a algo superior que los pueda salvar. Quizás sea la suerte, quizás ellos crean en el destino, quizás algo crean en una fuerza que los pueda salvar y los pueda llevar adelante. La mayoría de personas que son así igual llegan a tener estos pensamientos y estas ideas que los ayudan a superar algunos obstáculos. Entonces, muchas veces se piensa que la religión y los tipos de creencias están peleadas con la salud y con los cuidados en una enfermería. Pero recuerden que siempre nosotros vamos a ver al paciente como una entidad. Él va a tener sus creencias, va a tener su fe y nosotros debemos de respetarlo. No vamos a discutir con él con creencias de que, no es que mi Dios es mejor que el tuyo, o mi religión sí es la verdadera, la tuya no. Eso a nosotros no nos incumbe porque nosotros vamos a ver al paciente como una persona que necesita de nuestro apoyo para superar esta enfermedad. Ocuparse en algo de tal forma que su labor tenga un sentido de realización personal. Esto es algo que se pierde mientras más grandes somos. Cuando más grandes llegamos a ser, tenemos menos actividades que nos hacen una realización personal. Entonces, pacientes que son de tercera edad normalmente no tienen ninguna actividad que ellos se sientan felices de realizar. Ellos pueden hacer solamente actividades diarias que son para sobrevivir y no hacen algo más. Entonces, por eso también muchos llegan a tener muchos problemas de salud y tienden a caer mucho a depresión. Participar en actividades recreativas y aprender y descubrir más necesidades de los niños
sobre todo para el desarrollo normal, ¿no? Recuerden que en nuestra labor va a ser muy importante que veamos todos los pacientes de esta manera, ¿de acuerdo? En todas las esferas. Esto les voy a dejar a ustedes que lean, que traten de leer ustedes sobre las definiciones de independencia, manifestaciones de dependencia, manifestaciones de dependencia, autonomía, agente de autonomía asistida, ¿de acuerdo? Solamente lean las definiciones para que quede un poco claro sobre los términos que se van a hablar más adelante. Solamente lean los términos, no necesito que hagan ningún resumen ni las agreguen en las tareas que ya les puse en un principio, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver a primera Dorotea. Dorotea mencionó mucho del autocuidado, que es una actividad aprendida por los individuos y orientada a un objetivo, que siempre va a ser el bienestar propio. Estas conductas que existen en situaciones concretas con el fin de beneficiar su salud y bienestar, ¿de acuerdo? Entonces Dorotea mencionó muchas cosas, mencionó todo un texto de lo que es el autocuidado, todas unas pláticas de cómo nosotros nos vamos a desenvolver y cómo nosotros vamos a generar acciones para aumentar nuestro bienestar. Y se enfocó mucho en el profesional de enfermería. Parte de lo que ella logró fue dar herramientas para una atención de calidad en cualquier situación relacionada con el binomio salud-enfermedad, en personas enfermas o en personas sanas que busquen restaurar un poco más su equilibrio. A pesar de que el término de salud-enfermedad es algo un poco difícil de describir, un poco difícil de plantar en un paciente, no podemos decir que un paciente está completamente sano en ningún momento, porque siempre va a tener una alteración, pero sabemos que este desequilibrio va a llegar más fácilmente a la homeostasia con unos pequeños cambios o unos pequeños ajustes en su estilo de vida. Entonces, principalmente ella dio herramientas para que estas personas enfermas o personas sanas deseen modificar conductas de riesgo para su salud y traten de identificar estas cosas que nos van a alterar, ¿de acuerdo? Pueden buscar un poco más de Dorotea, del autocuidado, es un tema muy extenso, pero básicamente lo único que hizo es sintetizar un poco de lo que hizo Virginia, de las 14 necesidades básicas, y lo modificó un poco para que nosotros lo podamos aplicar un poco, lo podamos implementar en nuestra profesión. Los patrones funcionales de Marjorie Gordon mencionó mucho de una configuración de comportamientos más o menos comunes a todas las personas que contribuyen a su salud, calidad de vida y su potencial humano. Aquí principalmente habló de los comportamientos. Más de necesidades básicas, habló de comportamientos y de cómo nos desenvolvemos nosotros en nuestra vida diaria. Permite para nosotros una valoración de enfermería sistemática y premeditada. Ella mencionó igual todos estos comportamientos, todas estas conductas del ser humano y aquí las podemos desenglosar y son muy similares a las necesidades básicas de Virginia. Solamente aquí los mencionan como percepción y manejo de la salud, nutricional y metabólico, eliminación, actividad de ejercicio, sueño, cognitivo, autopercepción, rol y relaciones, sexualidad, reproducción, adaptación, tolerancia y estrés y valoración y creencias. Aquí algo que agregó Marjorie fue la sexualidad y reproducción, que es algo que no había mencionado ni Virginia y lo había mencionado muy superficialmente Dorotea. Entonces, Marjorie también encontró que la sexualidad y la reproducción es una necesidad o un comportamiento humano básico para mantener un equilibrio y una salud o lo más cercano a la salud. Entonces, sabemos que igual, viéndolo de una manera más científica, mujeres que no han tenido relaciones sexuales son más propensas a tener algunas enfermedades, algunas infecciones, algunas enfermedades crónico-degenerativas. Mujeres que no han tenido ningún embarazo son más propensas a tener cáncer de endometrio y cáncer de mama. Pacientes masculinos que igual no han tenido una vida sexual activa adecuada, han tenido problemas de próstata, han tenido problemas de infecciones de vía urinaria un poco más graves que en las personas convencionales. Pacientes que no han tenido un desarrollo sexual, obviamente de caracteres sexuales
secundarios como el vello corporal, el crecimiento de mamas, el crecimiento de cadera, el crecimiento del pene, en el caso de los hombres, también se refleja mucho a su calidad de vida, ¿de acuerdo? Entonces, la sexualidad y la reproducción también entra en este parámetro de la salud y de las necesidades básicas. Diagnóstico. Eso es algo muy importante que deben de tomar en cuenta. Lo vamos a ver muy rápido porque ya se me está acabando la primera parte de la clase. La mayoría de circunstancias, la persona o personas que son el foco de los cuidados del enfermero deben estar íntimamente implicadas como colaboradores de las enfermeras en el proceso de valoración y diagnóstico. Entonces, nosotros para dar un diagnóstico a un paciente, no lo vamos a ver solamente a él, vamos a ver las 3 esferas y el apoyo o red de apoyo social, ¿de acuerdo? El ser humano integral con esferas físicas, psíquicas, social, sociocultural, espiritual y de desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, siempre todo paciente que vamos a ver lo vamos a diagnosticar viendo estas esferas para que no se nos vaya ningún problema, ¿de acuerdo? NANDA, que es la Asociación Norteamericana de Diagnósticos en Enfermería, menciona que hay un diagnóstico en enfermero real que va a ser el problema, que va a ser el principal patología por la cual llegó al hospital. Diagnóstico enfermero de promoción de la salud. Un diagnóstico en el cual nosotros vamos a tener estos factores de riesgo y estas prevenciones que nosotros podemos abordar de manera temprana en nuestros pacientes. Diagnóstico enfermero de riesgo. Todos los factores que sabemos que van a llegar potencialmente a generar alguna alteración o una enfermedad si no se modifican en este momento. Y síndrome diagnóstico pues van a ser propiamente todos los signos y síntomas que conllevan a la enfermedad que lleva actualmente el paciente. Componentes de un diagnóstico. Vamos a tener una etiqueta diagnóstica que va a ser propiamente el nombre de la enfermedad. Con esto, nosotros podemos darnos a entender con cualquier persona que sea del área de la salud. Compañeros enfermeros, compañeros médicos, compañeros estudiantes, nos van a poder entender con solamente esta etiqueta diagnóstica, ¿de acuerdo? Vamos a tener características definitorias, que van a ser indicios claves, observables, que se agrupan con manifestaciones de un diagnóstico real. Obviamente van a ser todas las características físicas y sintomatológicas que vaya a percibir o nos pueda abordar el paciente. Factores relacionados, obviamente van a estar aquí implicados los antecedentes, asociados y adyuvantes al diagnóstico. Todos los heredofamiliares, los no patológicos, los patológicos, etc. Factores de riesgo van a ser factores ambientales y elementos fisiológicos, psicológicos, genéticos o químicos que incrementan la vulnerabilidad de la persona. Aquí en los químicos vamos a ver más que nada en el entorno laboral en donde ellos se desenvuelven. Es muy importante que nosotros también preguntemos cuál es su entorno laboral para saber si hay algún factor de riesgo que lo predisponga a alguna enfermedad. El formato PES es el problema, etiología, signos y síntomas. Con esto nosotros vamos a tener un mejor manejo, un mejor abordaje a todo paciente. El formato PES se diseñó para que todo personal de salud, sobre todo el personal de enfermería, podamos tener un mejor enfoque y de una manera sistemática el abordaje a un paciente. Entonces vamos a tener primero un problema. El problema puede ser muy diverso. Vamos a poner un caso. Una señora que tuvo una caída en su hogar. Entonces, el principal problema por el que llegó la paciente puede ser imposibilidad para la movilización y dolor, ¿no? Entonces, vamos a tener estos dos problemas que tiene nuestra paciente. Perfecto, ya los ponemos aquí. La etiología. ¿Cuál fue la causa de esta sintomatología inicial o del problema? Pues, en primera instancia, la caída, ¿no? Ok, entonces empezamos la exploración y el interrogatorio. ¿Qué signos podemos encontrar? Quizá hematomas, deformidad en la extremidad, rotación externa, cortamiento y flexión de la rodilla. Entonces podemos pensar de que probablemente tuvo una fractura, ¿no? Entonces ahí ya estamos teniendo con 3 partes del formato PES, posiblemente un diagnóstico, no solamente una contusión o un traumatismo. También ya estamos hablando de una fractura con el simple hecho de tener signos. Los síntomas, obviamente ya sabemos que es todo lo que perciba el paciente. Mareos, dolor, náuseas, vómito, todo lo que traiga el paciente es importante que se interrogue. Todo es importante para que nosotros hagamos un diagnóstico integral. Me ha tocado a muchas personas, me tocó apenas un caso de una señora, tenía como 40 años, llegó conmigo y me dijo que había sido tratada por múltiples médicos porque tenía una infección de vía respiratoria que no se le calmaba.
Entonces la exploré y sí tenía enrojecimiento de amígdalas, tenía enrojecimiento de faringe y tenía un poco de tos. No tenía producción en el esputo, bueno, no tenía esputo, perdón, pero tenía un poco de malestar general, tenía somnolencia, tenía estas ojeras y bolsas de que no dormía bien. Entonces, en el interrogatorio, primero ella me decía que era porque se había enfermado de las vías respiratorias, se sentía mal y que tenía tos. Entonces, la mayoría de médicos le daban antibiótico y le daban ahí sus medicamentos para que se tratara de revertir esta infección, ¿no? Cuando llegó conmigo, yo le empecé a interrogar un poco más y le dije, oiga, ¿y usted a qué se dedica? No, pues es que por la pandemia estoy trabajando en mi hogar. Y ahorita estoy trabajando a distancia, pero la verdad no me gusta nada, porque tengo que estar con mis hijos, en la escuela, y tengo que estar en esto y tengo que estar aquello. Así la verdad me estresó mucho. La diferencia de cuando yo iba a mi casa, yo iba al trabajo, tenía mis problemas, le digo, claro, tenía sus problemas en su trabajo, llegaba a su casa y se desahogaba de esos problemas del trabajo, y quizá había otros en el hogar, pero obviamente ya van a ser distintos y totalmente cambia tu desenvolvimiento en esos problemas. El hecho de que nosotros estemos todo el tiempo en nuestro hogar y trabajando y haciendo todo en el hogar, se combinan los problemas laborales con los familiares y es un lío. Entonces lo que ella tenía era mucho eso, que no podía dormir bien y que tenía sus problemas. Interrogándola un poco más, tenía pirosis, tenía problemas para dormir porque se levantaba por la acidez que tenía indigestión, tenía cólicos, producía muchos gases, tenía inflamación. Entonces, interrogándolo un poco más, sobre todo con los síntomas que ella me mencionó, integré más un síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable regresa pirosis y regresa reflujo gastroesofágico, que en algunas instancias llega hasta la faringe, genera irritación, genera molestias e incluso hace una infección faringea por estas bacterias que están propias en el estómago. En algunos casos hay aspiración o hay un poco de corrosión en el tracto de la vía aérea y genera también problemas respiratorios como producción de moco, producción de esputo y también infecciones. Entonces, lo que ella tenía realmente era una enfermedad por reflujo gastroesofágico maltratada. Yo le di tratamiento y con eso revirtió bastante bien toda su sintomatología y no volvió. Voy a terminar la sesión ahorita, chicos, porque me parece que se va a terminar esta primera parte, ¿de acuerdo? Vuelvan a entrar al mismo link.